Fue escritor, teólogo, compositor, reformador y probablemente la figura religiosa más conocida del siglo XVI. Su nombre, Martín Lutero. Fue apreciado por las multitudes alemanas y rechazado por las autoridades de la Iglesia romana. Hijo de un minero rico que explotaba cobre, llegó tal vez a ser el principal motivador del más grande de los períodos religiosos, sociales y políticos de la historia europea, la Reforma. Los europeos que vivieron en el comienzo del siglo XVI probablemente tuvieron poca noción de los cambios que irían a arrasar con los conceptos de la vida medieval. Se estima que el 80% de ellos todavía cultivaban la tierra de la misma manera que lo hicieron sus antepasados por 1000 años. No obstante, delante de ellos aparecían señales que denotaban que un cambio era inminente. El invento de la imprenta por Johann Gutenberg, la elaboración del papel y el espíritu general de investigación fueron impulsados por el Renacimiento. Hasta el año 1450, Europa poseía menos de 100.000 libros. Para el año 1500, el número aumentó dramáticamente a 9 millones de ejemplares. Uno de los mayores resultados de la obra de Gutenberg fue eliminar el monopolio que los ricos y el clero tenían sobre la Biblia. En las manos del pueblo común, las escrituras harían desaparecer la gran oscuridad que envolvía a Europa. Elevándose por encima de reyes y súbditos, se encontraba la iglesia medieval. La misma era el centro de influencia en cada aldea, ciudad y corte en el cristianismo. Sin embargo, a pesar de todo el dominio que ejercían los individuos, había algo impropio en ese sistema político-religioso. Europa estaba llena de personas pobremente educadas, de sacerdotes y monjes haraganes y amadores de placeres, que se interesaban más en los beneficios personales del sacerdocio y el poder que les confería que el del mismo bienestar espiritual de aquellos a quienes deberían servir. Los obispos y abades competían con los reyes en la suntuosidad de sus residencias. Los obispados, o sea la región que el obispo controlaba, eran vendidos al mejor postor. De hecho, la vida de muchos clérigos había llegado a ser una afrenta para la religión. Se le enseñaba a la gente que si se confesaban regularmente ante un sacerdote, pagaban sus diezmos y ofrendas, asistían a la misa, participaban de un peregrinaje hacia el santuario del santo más celebrado o realizaban algún acto de mortificación corporal. La salvación estaba asegurada. Ya en el siglo XVI, la Iglesia se había desviado de la simplicidad, de la pobreza y del poder espiritual de sus raíces. ¿Cómo ocurrió semejante cambio? Los primeros cristianos compartieron las buenas nuevas de la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo por todo el Imperio Romano. Enfatizaron que la salvación se encontraba solo en Cristo y que era un regalo recibido por la gracia de Dios y la fe en Él. Aquellos que respondían al llamado se unían a su iglesia, pero esa iglesia muy pronto estaría como una fortaleza sitiada. Al principio los ataques vinieron de afuera. Emperadores como Nerón, Trajano y Diocleciano asesinaron a miles de cristianos por su fe. Aquí en el Coliseo, por ejemplo, los cristianos eran arrojados a las fieras para ser despedazados mientras se escuchaba el frenético aplauso de la muchedumbre.
Pero la más grande amenaza vino de adentro. En el libro de los Hechos encontramos al apóstol Pablo advirtiendo a los obispos y ancianos que de en medio de ellos saldrían hombres que distorsionarían la verdad para conseguir adeptos. En la segunda carta a los tesalonicenses, alertó a la iglesia de la futura rebelión interna que revelaría lo que llamó el hombre de pecado, que se opondría y se exaltaría sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Las advertencias de Pablo se basaban en una profecía del Antiguo Testamento. Siglos antes, el profeta Daniel, en el capítulo 7 de su libro, describió la ascensión de 4 imperios mundiales, simbolizados por 4 bestias que salían del mar. Un león, un oso, un leopardo de 4 cabezas y una cuarta bestia terrible con 10 cuernos. Describió también cómo el cuarto imperio sería el más fuerte de todos, pero que se dividiría en 10 reinos menores. Y de estos 10 reinos menores, representados por los 10 cuernos en la cabeza de la cuarta bestia, saldría otro cuerno o reino que sería más imponente que los otros. Él mismo haría guerra contra el pueblo de Dios, y hablaría blasfemias contra el Altísimo, y pensaría también en cambiar los tiempos y la ley perfecta de Dios. El comentario sistemático más antiguo sobre el libro de Daniel fue escrito por Hipólito, un brillante erudito del siglo III. Él fue uno de los que identificaron a Roma como el cuarto gran imperio de la profecía de Daniel. Hipólito predijo que la caída de Roma sería el próximo gran evento mundial, seguido por la aparición del Anticristo. Desde el segundo siglo encontramos a los cristianos orando por la continuidad del imperio romano para que se postergase la aparición del temible Anticristo. De acuerdo a la predicción, este poder surgió de en medio del imperio romano. Entre todos los obispos nombrados como líderes de la iglesia en diferentes regiones, el obispo de Roma gradualmente asumió el papel principal. El pastor de Roma, la reina de las ciudades, llegó a ser el rey de los obispos. Casi al mismo tiempo, un número de creencias y prácticas entraron en la iglesia, que los apóstoles nunca hubieran reconocido, como la veneración de los ángeles y los santos, el culto a las imágenes y reliquias. La observancia del domingo poco a poco reemplazó la del sábado. Apareció la doctrina del purgatorio y las oraciones empezaron a dirigirse a María y a los santos. La iglesia empezó a enseñar que el pan y el vino de la Santa Cena eran realmente el cuerpo y la sangre de Cristo, haciendo de la misa un sacrificio. La confesión de los pecados al sacerdote tomó lugar de la oración simple y directa del creyente a Dios para obtener perdón. Y la iglesia solamente otorgaba perdón a aquellos que trataban de expiar sus pecados por medio de penitencias. Por obsequios y servicios rendidos a la iglesia o por buenas dádivas, el Papa y sus obispos proveían lo que llamaban indulgencias. Estas podían acortar y aún cancelar el sufrimiento de los pecadores en el fuego del purgatorio. Negando la gran verdad bíblica de la salvación por la fe, la iglesia distribuyó los méritos de Cristo, los de la Virgen María y los santos, dando garantías escritas que eximían de los dolores del purgatorio. Podía comprarse de un obispo la absolución de años de castigo en el purgatorio al reparar una iglesia, construir un puente o cercar un bosque, así como al recitar cierto número de plegarias o el hacer un peregrinaje para ver las reliquias de los santos.
Poco después de la elección del Papa León X, Miguel Ángel presentó al pontífice el diseño terminado de la Basílica de San Pedro en Roma. Y la venta de indulgencias llegó a ser una atracción para recaudar las enormes sumas necesarias para esa aventura. En Alemania, el Papa recomendó las ventas al persuasivo monje dominico Juan Tetzel. La llegada de este monje al límite de Sajonia, cerca de Wittenberg, en 1517, desencadenaría los eventos que sacudirían los fundamentos de la Iglesia de Roma. La Iglesia del siglo XVI se había apartado de la verdadera fe y necesitaba desesperadamente una reforma. Pero esto requería un individuo de valor para enfrentarse a la organización eclesiástica más poderosa que en el mundo haya conocido. Martín Lutero era el hombre que se necesitaba. Fue en la víspera del Día de los Santos, octubre 31 de 1517, cuando Martín Lutero eligió clavar las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Su decisión no pudo pasar en un mejor momento, porque el próximo día los peregrinos se congregarían en la iglesia para ver la extensa colección de reliquias sagradas pertenecientes a Federico el Sabio, elector de Sajonia. En exhibición, había un fragmento de madera que se decía ser el arca de Noé, un poco de hollín del horno ardiente de Babilonia, un pedazo de madera de la cuna de Cristo, pan de la última cena del Señor, una ramita de la zarza ardiente de Moisés y más de 19,000 huesos santos. Pero lo más importante era que el solo mirar esos artefactos podía resultar en indulgencias para la reducción del purgatorio hasta 1.902.202 años y 270 días. Aunque la intención de Lutero solo había sido usar su tesis para debate académico, él no pensó en la invención de la imprenta de Gutenberg. Al cabo de 2 semanas, su tesis en contra de las indulgencias y la proclamación del poder papal se leyeron por toda Alemania. En pocos meses, todos los cristianos conocían sus escritos. Para Lutero, la mera idea de las indulgencias era repugnante. Después de todo, este inquebrantable monje había llegado a un agotamiento mental y físico por su deseo de alcanzar el perdón de sus pecados. Si alguna vez un hombre pudiera llegar al cielo por su vida monástica, entonces yo ya hubiera llegado. Pero al leer el Nuevo Testamento, él llegó a un descubrimiento alarmante. Fue el descubrimiento de que el perdón de los pecados es un regalo de Dios y no es algo que se compra o se gana. Este reconocimiento de la gozosa verdad de la salvación por la fe llegaría a ser la piedra angular de la Reforma. El concepto hizo que Lutero reconociera que el clérigo nunca podría ser mediador entre Dios y su pueblo, como la Iglesia lo enseñaba y lo practicaba. ¿De dónde emanaron estas convicciones? No fue por los edictos de papas o concilios, sino por el estudio de sola escritura, de las escrituras solamente. Sin embargo, la autoridad papal vio poco mérito en las creencias de este diablo vestido de monje. Se lo excomulgó en junio de 1520 y sus escrituras fueron condenadas a las llamas. Fue en ese tiempo que Lutero enfocó su estudio de las escrituras en las profecías de Jesús, Daniel, Pablo y Juan, en relación con el surgimiento del anticristo. Los capítulos 7 y 8 de Daniel y la descripción de Pablo acerca del hombre de pecado en 2 Tesalonicenses 2 recibieron especial atención. En el año 1521,
Lutero produjo su primera obra relacionada con las profecías. Los fundamentos de la Reforma tenían que estar firmemente anclados en la verdad profética. Al identificar al Papa como el Anticristo en 1521, Lutero unió su voz a la de muchos ilustres eruditos de la Biblia que le habían precedido. Hombres como el predicador bohemio Juan Milix, quien 150 años antes había clavado una plaqueta en la antigua catedral de San Pedro, declarando que el Anticristo ya había tomado su lugar en la iglesia. Muy pocas cosas en este mundo son más poderosas que la verdad profética cuando el tiempo de su cumplimiento llega. Lutero, fortalecido por las profecías de Daniel, estaba ahora preparado para su hora más brillante. A fines de marzo de 1521, él recibió una citación del nuevo emperador del Sacro Imperio Romano, Carlos V, para comparecer delante de él en la dieta o parlamento que se convocaría en la ciudad alemana de Worms. Sentado con 3 de sus amigos sobre la paja de un carruaje que le habían prestado, entró en la ciudad donde la muchedumbre les dio una calurosa bienvenida. Me pregunto cómo hubiera sido hoy día. La audiencia iba a tomar lugar en un sitio cercano a la catedral. Lo que fue en una época un majestuoso edificio ya no existe, pero hace 400 años era una estructura de magnífica tal asamblea. Hoy ha sido reemplazada por un jardín, y esta placa marca su ubicación. Nunca antes, en ninguna época, había comparecido un humilde monje ante tantos reyes, príncipes, nobles, diputados, embajadores, varones, señores de la realeza, obispos y prelados de la iglesia. Lutero no tenía nada más que lo sostuviera que su fe en Cristo y en las Escrituras. Cuando se le pidió que se retractara de sus escritos, pronunció las palabras que sacudirían al mundo. Menos que esté convencido por la razón y las Escrituras, yo no acepto las autoridades de papas y concilios, porque ellos se contradicen. Mi conciencia está cautivada por la palabra de Dios. Yo no puedo, ni quiero retratarme en nada, porque ir en contra de la conciencia no es correcto, ni prudente. Esta es mi posición. No puedo cambiar. Dios, ayúdame. Amén. Un monje solitario en contra de la antigua y casi universal opinión de la raza humana. Pero esa conciencia, cautivada por la palabra de Dios, yace en el corazón de la reforma de la Iglesia. Es notable que en la dieta de Worms, Lutero no fue acusado de enseñar una nueva herejía, sino de apoyar las opiniones de otros que vinieron antes que él. Entre ellos estaba el estudiante inglés Juan Wycliffe, que fue llamado la estrella matutina de la Reforma. Wycliffe se dedicó al estudio de la verdad conforme la habían encontrado en las escrituras en latín. Nombrado como profesor del Colegio Superior de Balliol en Oxford, a menudo predicaba en la universidad y le fue dado el título de Doctor del Evangelio. En su estudio de Daniel, él también identificó el sistema papal como el anticristo. Pero sus comentarios anticlericales hicieron que fuese despedido de Oxford. Para sorpresa de los obispos ingleses, esto no disminuyó su influencia. Como rector aquí en Lutterworth, en Leicestershire, siguió invitando al obispo, al clero y a la nobleza para reformar la iglesia. La mayor contribución de Wycliffe fue tal vez la supervisión de la primera traducción de la Biblia en inglés. Esto echó el fundamento de la reforma que siguió y encendió una luz en Inglaterra que jamás se apagaría. Wycliffe falleció en diciembre de 1384.
después de haber sufrido un derrame cerebral mientras daba la Santa Cena aquí en su iglesia. Sus huesos fueron exhumados e incinerados unos 40 años más tarde por orden del Concilio de Constanza. Sus cenizas se arrojaron a un arroyo cercano llamado Swift, que desemboca en el río Avon. El río Avon al Severn, el Severn hacia el mar, como la obra de Wycliffe, las aguas se extenderán. Uno de los hombres en quien influyó la enseñanza de Wycliffe fue el reformador checo Juan Hus. Como Wycliffe, Hus sostenía que el pueblo de Dios no está sujeto a las decisiones de los concilios, pues estos contendían en contra de las leyes de Cristo. Para Hus, la Biblia era la autoridad suprema. En 1412 fue colocado bajo la interdicción real. Hus declaró que le ocurría eso por predicar a Cristo y su evangelio, y denunciar al anticristo. Cuando Hus fue llamado a responder por los cargos de la herejía, el emperador Sigismundo le prometió un salvoconducto hasta Constanza, pero al llegar ahí, fue arrojado al calabozo. El mismo concilio de Constanza que había ordenado la exhumación de los restos de Wycliffe, condenó a Hus a la hoguera el 6 de julio de 1415. En todas las edades, Dios dispuso de fieles testigos de las verdades del Evangelio. Aunque ellos no siempre percibían esas verdades claramente o sin errores, amaban a Dios y a su palabra, y habían seguido la verdad como ellos la entendían. El profeta Daniel usó imágenes literarias de una bestia y de cuernos para profetizar el surgimiento y la obra del gran sistema religioso apóstata que perseguiría a la minoría de los fieles de Dios. Y en el capítulo 12 de Apocalipsis, el apóstol Juan también usó símbolos para describir la experiencia del pueblo de Dios en las manos de este poder. Él habla de un terrible conflicto entre un gran dragón rojo y una hermosa mujer y su descendencia. El dragón es identificado como aquella antigua serpiente llamado Diablo y Satanás, que engañó al mundo entero. La hermosa mujer representa la fiel iglesia de Dios. El comienzo de este conflicto se describe en Génesis capítulo 3. Dios dijo a la serpiente que él pondría enemistad entre ella y la mujer, y entre su simiente y la de ella. Ahora en Apocalipsis 12, Juan ve la continuación de esta guerra de odio entre la serpiente, el dragón y la mujer. Él describe a la mujer como vestida del sol, la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Se la retrata como esperando ansiosamente el nacimiento de Jesús. El dragón también espera este nacimiento. Cuando se frustran sus intentos en contra del niño varón, él se vuelve contra la mujer o la iglesia. Sus ataques son similares a los que lanzó contra Jesús. Primero con persecución y muerte, y luego a través del sistema religioso apóstata que enterró la verdad de Dios bajo tradiciones. Pero el revelador no nos deja lamentar los sufrimientos de los descendientes de la mujer. Él explica cómo Dios preservaría a su iglesia en áreas poco habitadas, simbolizadas por el desierto. Ambos, Daniel y Juan, previnieron la persecución del pueblo de Dios por el mismo periodo de tiempo. En el caso de Daniel, un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo, o 1260 días. Asimismo, en Apocalipsis 12 y versículo 6 leemos: la mujer huyó al desierto donde tiene lugar aparejado por Dios, para que allí la mantengan por 1260 días. ¿Pero será que los escritores se referían a días literales? Por más de 2000 años, los estudiosos de la Biblia han identificado el principio de día por año. Mucho antes del nacimiento de Cristo, los judíos que tradujeron el Viejo Testamento al griego fueron los primeros en atribuir este principio al libro de Daniel. Desde el siglo XII, escritores cristianos también han identificado los 1260 días como 1260 años. Durante ese tiempo, la iglesia huiría del dragón, pero Dios prepararía un lugar seguro para su pueblo.
Uno de esos lugares donde las verdades del Nuevo Testamento fueron preservadas del creciente poder del obispo de Roma fue en el norte de Italia. Al final del siglo IV, el obispo de Milán, Ambrosio, proclamó una teología evangélica que es difícil de separar de aquella redescubierta por la fe protestante 1000 años más tarde. Aquí en estas llanuras y montañas al oeste de Milán, fieles testigos todavía atesoraban las doctrinas de la Iglesia Apostólica y denunciaban las crecientes supersticiones y perversiones en la Iglesia. Claudio, obispo de Turín, quien es con frecuencia llamado el protestante del siglo IX, también sostuvo la autoridad de las Escrituras. Estos cercanos valles y montañas llegaron a ser lugar de refugio para tal vez los más antiguos de los testigos que representaban la iglesia en el desierto, los valdenses. Su devoción y perseverancia llenan algunas de las páginas más brillantes de la historia de la iglesia. Muchos han mantenido que el nombre valdenses es derivado de Pedro Gualdo, que fundó el grupo Poor Men of Lyons a fines del siglo XII. Pero la historia demuestra que grupos evangélicos en el norte de Italia sostuvieron las enseñanzas de la Iglesia Apostólica mucho antes de la llegada de Gualdo. Fuera de la sede central de la iglesia valdense en Torre Pellice, se encuentra esta estatua de Henry Arnault, el famoso líder de los valdenses del siglo XVII, o los Vaudois, como se los llamaban. Él una vez dijo de su pueblo: en realidad los Vaudios son descendientes de aquellos refugiados de Italia, quienes después de San Pablo predicaron el Evangelio ahí. Después huyeron de su hermoso país como la mujer del Apocalipsis, a estas montañas agrestres, donde hasta este día han pasado el Evangelio de padre a hijo en la misma pureza como lo fuera predicado a Pablo. Los historiadores han afirmado que en la ingeniería más avanzada podría haber adaptado estos valles de una mejor manera para el propósito de ofrecer refugio para los fugitivos. Cada uno se une al otro como una serie de cámaras entrelazadas que como un todo forman una sola fortaleza de increíble resistencia. Y fue a esta fortaleza, preparada para ellos por el mismo Dios, hacia donde huyeron los valdenses durante los 1260 años de supremacía papal. En el corazón de estas montañas está situada la región más importante de todos sus valles, el Pra del Torno. A este valle, bañado por el río Angroña y rodeado de maizales, pastizales, árboles frutales y enormes castaños, volvían los valdenses, cuando eran atacados por sus enemigos. Fue aquí también donde fueron entrenados sus misioneros, en el colegio de Barbes. La Biblia era su único libro de texto. En los siglos anteriores a la invención de la imprenta, memorizaban evangelios enteros y muchas de las epístolas. Aquí, sobre esta antigua mesa de piedra, los estudiantes de Barbes tomaban turnos para transcribir las escrituras al vernáculo romántico, puesto que los valdenses fueron uno de los primeros pueblos de Europa que obtuvieron la traducción de las escrituras. Más tarde, disfrazados de buhoneros, los valdenses viajaban por Europa central y meridional, ocultando las copias del Nuevo Testamento en sus vestimentas. Les era posible dejar más que simples conveniencias materiales a sus clientes. Mientras los valdenses crecían en el número y en influencia,
la Iglesia de Roma comenzó a inquietarse enormemente. La misma reconoció que si se permitía que este movimiento se expandiera, lograría superar todo lo que a Roma le había llevado siglos para alcanzar. A comienzos del siglo XIV comenzó la terrible furia de los inquisidores papales. Los sencillos y pacíficos valdenses llegaron a formar parte de la Iglesia del Desierto, como Juan el Revelador había predicho. Pero así como en Apocalipsis 12 dice que la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que había echado el dragón de su boca, así las montañas dieron protección a los valdenses durante las cruzadas organizadas. Los densos bosques, las aparentemente inexpugnables cadenas montañosas y la misma lejanía de sus valles sirvieron como sus únicas defensas. Cuando sus villas e iglesias fueron poco a poco destruidas, las muchas cuevas entre las rocas vinieron a ser sus casas y catedrales. Esta cueva se encuentra en el Valle de Angroña, no muy lejos del Prat del Torno. Es conocida como la Iglesia de la Cueva y no es muy difícil ver por qué los enemigos de los valdenses tenían dificultades para encontrar los escondrijos. Sin duda fue un tiempo espantoso, pero también de conmovedora confraternidad, mientras los vecinos se reunían de aquí y de allá para encontrar consuelo y seguridad en las entrañas de la tierra. En 1487, apenas 4 años después del nacimiento de Lutero, el Papa Inocente VIII determinó purgar los valles de sus habitantes, prometiendo la remisión de todos sus pecados a aquellos que se unieran a la cruzada. Procedió a formar un gran ejército bajo la dirección de Alberto Cataneo. Cataneo acampó su ejército al pie del enorme Castelluso, cerca de la capital del valle Torre Pellice. Con la esperanza de impedir el desastre, los valdenses mandaron a 2 de sus hombres para encontrarse con él. Si los valdenses habían esperado intimidar a Cataneo con una confrontación directa, la misma fue una subestimación del hombre. Dividiendo sus fuerzas en 2 frentes, Cataneo dirigió una compañía hacia el valle Pellice, atacando a los pueblos de Vilaro y Bobbio y forzando a sus habitantes a huir a las montañas. La otra compañía siguió hacia el Valle Angroña a mano derecha del Prat del Torno, donde esperaba unirse con la primera compañía. En aquel entonces, el camino hacia el Prat estaba casi bloqueado por la barricada. Esto era una muralla empinada que cruzaba el valle, y su única entrada era un desfiladero tan angosto que apenas 2 hombres podían cruzarlo lado a lado. Hoy es lo suficientemente ancho como para que pase el tráfico automotor. Aquí en Prat del Torno, los valdenses se reunieron para una resistencia final. Pero antes que lo hicieran, se entregaron a Dios en oración. ¿Enviaría Dios a su ángel para bloquear el camino del invasor? ¿O extinguiría la llama vacilante de la verdad de Dios para siempre? Mientras el ejército de Cataneo se preparaba para cruzar el angosto desfiladero, los valdenses notaron una pequeña nube formándose cerca de las cumbres de las montañas. La nube se expandió y se oscureció rápidamente hasta que finalmente cubrió el valle. La densa niebla causó una confusión inmediata. Sacando ventaja de los cambios de condiciones, los valdenses escalaron los senderos secretos sobre los invasores y comenzaron a arrojar grandes rocas sobre los soldados.
En medio del pánico que cundió, las fuerzas de Cataneo comenzaron a luchar unas contra otras hasta que no quedó ni un solo hombre. En 1530, las noticias de la reforma que se extendían por Alemania, Suiza y Francia llegaron a la gente de los valles valdenses. Esas noticias llegaron cuando su estado de ánimo y su número eran bajos, pero al oír acerca de este nuevo ejército de campeones, revivió en ellos el recuerdo de las glorias pasadas. Los reformadores suizos también se regocijaron al descubrir una iglesia bíblicamente firme, con una historia tan prolongada. Se decidió convocar un sínodo general para establecer la relación entre la Iglesia de los Alpes y la Reforma. En 1532, el histórico sínodo se reunió en Champforán, en este campo abierto, no muy lejos del Prat del Torno. Aunque no todos estaban de acuerdo en algunos puntos de la doctrina, la preeminencia de la Biblia fue reafirmada. Los valdenses prometieron ayudar a la Reforma, contribuyendo con una traducción de las Escrituras al francés. La tarea cayó sobre Oliveton, un pariente de Juan Calvino. Era un obsequio apropiado de parte de una iglesia que debía su propia existencia a través de los siglos a la estricta adherencia a los principios básicos de este libro. Trágicamente, las persecuciones a los valdenses no cesaron con la Reforma. En realidad, se intensificaron en los años que siguieron, llegando a su culminación en el siglo XVII. El tiempo se ha encargado de cicatrizar las heridas de la gran masacre de la Pascua de 1655. Sin embargo, el recuerdo está indeleblemente grabado en las mismas rocas y grietas del imponente Castelluso. Esta placa indica el sitio de la cueva al pie del Castelluso, que tantas veces protegió al pueblo valdense durante las persecuciones. Y a fines de abril de 1655, el pueblo de los valles huyó a su refugio una vez más. Pero esta vez fueron descubiertos. Uno por uno, hombres, mujeres y niños fueron arrastrados de sus profundidades y arrojados al terrible precipicio. Toda la Europa protestante reaccionó con dolor y compasión. El ciego poeta inglés Juan Milton escribió uno de sus más poderosos sonetos en memoria a los mártires del Castelluso. Vindica, oh Señor, tus santos martirizados, cuyos huesos yacen esparcidos por las montañas alpinas, aquellos que guardaron la verdad antigua tan pura, cuando nuestros padres adoraban troncos y rocas, no te olvides. En tu libro graba los gemidos de quienes fueron tus ovejas y en su antiguo aprisco, asesinados por los sanguinarios piamonteses que arrojaron a las madres y sus niños al rocoso abismo. Sus lamentos los valles repitieron a los montes y estos a los cielos.
Lux lucet in tenebris. La luz brilla en las tinieblas. Hoy, el lema de los valdenses se encuentra inscrito en todas las iglesias del valle. Sirve como un silencioso recordativo de su fiel testimonio, a menudo manchado de sangre a través de los siglos. Sin embargo, el símbolo profético de la mujer en el desierto no solo se aplica a los valdenses, incluye a todos aquellos cuya fe en Dios y en su palabra los hizo contrariar las corrupciones y las falsas enseñanzas de la iglesia. Un año antes que Lutero clavase su tesis en la puerta de la iglesia, la reforma comenzó en Suiza con la predicación de Ulrico Zwinglio, quien habló contra la venta de indulgencias y otros abusos papales y enseñó que la salvación solo proviene de Cristo. Pero no fue de Lutero que aprendió estas cosas, fue por el estudio de las Escrituras. En los estados alemanes, Lutero se destacó entre todos los reformadores, pero en los distritos suizos muchos hombres piadosos fueron campeones de la fe. Muchos de los reformadores sobresalientes son recordados en este monumento de la Reforma en Ginebra. Guillermo Farel, llamado por algunos como el Lutero de la Suiza francesa. Juan Calvino y Teodoro Beza, sucesor y biógrafo de Calvino. Calvino nació en Francia y fue guiado a la fe de la Reforma por su primo, Pedro Olivetan, que más tarde fue quien tradujo la Biblia al francés para los valdenses. A la edad de los 25 años, Calvino fue a Basilea, en Suiza. Allí completó y publicó lo que probablemente fue el volumen más influyente de la Reforma protestante, la institución de la religión cristiana. Su objetivo era presentar las grandes doctrinas cristianas como él creía que habían sido antes que fuesen corrompidas por la Iglesia de Roma. En 1536, Calvino fue nombrado pastor y profesor en Ginebra. La Catedral de San Pedro vino a ser su púlpito. Pero sus palabras no se limitaron a los confines de este edificio. Durante los últimos 25 años de su vida, Calvino procuró hacer de Ginebra un modelo práctico de una ciudad cristiana. Bajo su influencia, Ginebra llegó a ser un centro para la fe reformada en Europa. Además, estableció un colegio en Ginebra que atrajo estudiantes de toda Europa. Al completar sus estudios, los graduados regresaban a sus tierras para difundir los principios de la Reforma. Un estudiante que vino de Escocia como refugiado fue Juan Knox. Llegó a ser íntimo amigo y ardiente discípulo de Calvino. Como Pablo en el apedreamiento de Esteban, así Juan Knox sintió su llamado al observar el martirio del predicador escocés Jorge Wishart. Aquí al frente del castillo de San Andrés, las letras GW marcan el lugar donde Wishart fue quemado en la hoguera en 1546. Más tarde Knox regresó a Escocia y vino aquí a San Andrés, centro eclesiástico de Escocia en el siglo XVI. Su catedral era una de las más grandes del cristianismo. Durante ese primer año, los habitantes del castillo invitaron a Knox para que fuese su predicador. A principios de 1547, predicó su primer sermón aquí en la parroquia de San Andrés. Esto marcó el comienzo de la Reforma en Escocia. No fue por coincidencia que Knox usó como texto el capítulo 7 del libro de Daniel. Al principio de su sermón mostró el gran amor que Dios tenía por su pueblo, al advertirles de los peligros que amenazarían a la iglesia. Identificó a las 4 bestias como los 4 grandes imperios de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Luego habló del cuerno pequeño que lo seguía, identificándolo como el anticristo papal. Al hacer esto, Knox se incluyó en la lista de los grandes reformadores como Wycliffe, Huss,
Lutero, Calvino y muchos otros que habían declarado lo mismo. 13 años más tarde, el Parlamento escocés se reunió en Talbot. El sitio fue aquel, adjunto a la iglesia de San Giles en Edimburgo, donde Juan Knox era el predicador. 6 reformadores escoceses que por una increíble coincidencia llevaban el nombre cristiano Juan, escribieron una confesión de fe que fue formalmente adoptada por el Parlamento en agosto de 1560. La misa fue prohibida y la fe protestante fue establecida en Escocia. Sin embargo, la nueva monarca, María, reina de Escocia, con su fuerte atavismo católico, tenía otros planes. Cuando ella ordenó la celebración de la misa, Knox pronunció sus objeciones en tono amenazador desde este púlpito de la Catedral de San Giles. La reina María citó a Knox a comparecer en el Palacio de Holyrood, no muy lejos de San Giles. María, como otros monarcas de aquel entonces, creía que gobernaba por autoridad divina y que las conciencias de sus súbditos estaban bajo su control. Por eso, la confrontación entre María y Knox era crucial para la supervivencia de la reforma en Escocia. Tú has enseñado a la gente a recibir otra religión que no es la que los príncipes aceptan, pero Dios ordena a los súbditos a obedecer a sus príncipes. Señora, la religión verdadera no tuvo su origen ni su autoridad de los príncipes, sino tan solo del Dios eterno. Así que los súbditos no están sujetos a ajustar su religión a los gustos de los príncipes, porque a menudo los príncipes, entre otros, son los más ignorantes de la verdadera religión de Dios. Sí, pero la vuestra no es la iglesia que yo abrigaré. Yo defenderé la iglesia de Roma, porque creo que es la verdadera iglesia de Dios. Vuestro deseo, señora, no es razonable, ni hace que esa ramera de Roma sea la verdadera inmaculada esposa de Jesucristo. La iglesia de Roma se ha apartado de la religión que los apóstoles enseñaron y establecieron. Mi conciencia no lo dice así. La conciencia, señora, requiere conocimiento, y temo que su majestad no lo posee. Tú interpretas las escrituras de una manera, y ellos la interpretan de otra. ¿A quién debo creer? ¿Y quién será el juez? Su majestad deberá creer en Dios, que habla claro en su palabra. Si la oscuridad existe en alguna parte, el Espíritu Santo explica lo mismo en otros lugares con más claridad, para que no quede ninguna duda, a menos que uno sea un ignorante obstinado. Ante Carlos V en Worms y de Knox ante la reina María en Holyrood, los momentos más dramáticos de la reforma fueron los de Lutero. En ambos casos, la victoria favoreció a los individuos que tenían una fe inconmovible en Dios y en la verdad de su causa. El conflicto espiritual continuó en toda Europa en el siglo XVI. En Inglaterra, la reforma formal que resultó del desprendimiento de Roma por Enrique VIII en 1534 fue en gran parte política, pero en los años que siguieron se levantaron hombres determinados a traer los principios bíblicos de vuelta a la Iglesia de Inglaterra. Esto no ocurriría sin una gran oposición. María Tudor, la hija de Enrique, asumió el trono en 1553 e inmediatamente decidió restituir Inglaterra a la Iglesia romana. Durante su reinado de 5 años, unos 300 protestantes fueron quemados en la hoguera. La descripción de la iglesia por Juan, desde el tiempo de la cruz en adelante, pinta al pueblo de Dios como siendo acusado por Satanás y soportando gran sufrimiento hasta la misma muerte. Aquí en este patio está el monumento a los mártires. Registra más de 18,000 mártires de Jesucristo. Cerca de 100 de ellos fueron ejecutados en Edimburgo y la gran mayoría están sepultados aquí. Pero luego Juan añade las siguientes palabras de triunfo en Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Hubo 3 hombres en Inglaterra, cuyo martirio puede representar a todos aquellos que no huyeron de la muerte durante los largos años de persecución.
En Oxford está el monumento de los mártires, erigido a Nicholas Ridley, obispo de Londres, Hugo Latimer, capellán de Enrique VIII, y Thomas Cranmer, el primer arzobispo protestante de Canterbury. Los tres murieron en la hoguera erigida en plena calle, en un lugar marcado por esta cruz frente al colegio de Balliol, donde Juan Wycliffe había enseñado casi 200 años antes. En el pueblo de Oxford la leña fue apilada, con furiosa prisa y con maldición alborotada, cubriendo a 2 almas valientes que guardaron su lugar por la senda de fuego, para a Cristo acompañar. Y las llamas subieron, pero el humo cegador no pudo el alma de Hugo Latimer ahogar. Porque él dijo: hermano Ridley, alégrese, una luz en Inglaterra está por prenderse, que por la gracia de Dios jamás se apagará. Y el susurro de ese discurso resonó por doquier: jamás se apagará la luz de Latimer, aunque los vientos la hagan estremecer. La luz de Latimer brilló para quedar hasta que el día del juicio llegue a triunfar. Y así tuvo que ser. Al cabo de 3 años, María Tudor murió y la reina Isabel I ascendió al trono, despuntando el amanecer del siglo de oro en Inglaterra. Ella se propuso con tanta diligencia devolver Inglaterra a los caminos de su padre, que los poderes católicos de Europa comenzaron a planear su derrocamiento. Felipe II, hijo de Carlos V, organizó la fuerza invasora más grande que el mundo haya conocido, la Armada Invencible. A fines de julio de 1588, los observadores situados en las partes altas del puerto de Plymouth vieron por primera vez los 130 barcos que navegaban por el canal. Bajo el comando del caballero Francisco Drake, la flota inglesa confrontó al enemigo, aunque inferior en número y armamento. En una serie de batallas durante los 10 días siguientes, los barcos ingleses más pequeños causaron grandes estragos entre los pesados galeones de España. Tratando desesperadamente de zafarse de los ataques ingleses, la desorganizada armada se dirigió hacia el mar, solo para encontrarse con una de las peores tormentas marítimas de la historia. Sacudida a lo largo de la costa de Noruega y arrojada contra las rocas de las islas Shetlands, Orcadas y Hebridas, e impelida nuevamente hacia el sur a Irlanda, la armada huía aunque nadie la perseguía. De los 30.000 hombres a bordo, apenas 10.000 regresaron a España. Felipe II y los reinos católicos quedaron atónitos. Pero los estados protestantes se reunieron en un coro de acción de gracias. Por orden de la reina Isabel, el 29 de noviembre fue un día dedicado a rendir gracias a Dios. La reina misma cabalgó por las calles de Londres hasta la Catedral de San Pablo y de allí hasta la Cruz de Pablo. Después del sermón, les habló a sus súbditos, exhortándolos a que se unieran a ella para alabar al Dios que había dispersado a sus enemigos y protegido su dominio. Aquí en Plymouth, en el monumento que conmemora la escena de la Armada, aparecen grabadas estas palabras enigmáticas. Él sopló con sus vientos y ellos fueron dispersos. La partida del Mayflower en 1620 desde Plymouth, Inglaterra, con tantas personas a bordo, fue muy diferente de los eventos de 1588, cuando la Armada española navegaba por ese lugar. Esto también está relacionado con la saga de la mujer vestida de sol. Durante el último período del trono de la reina Isabel, la población se dividió entre aquellos que permanecieron leales a la Iglesia oficial de Inglaterra y aquellos que deseaban que la reforma de la Iglesia continuase basada en la autoridad de las Escrituras. Conocidos como puritanos y separatistas, estos no conformistas fueron finalmente perseguidos por sus creencias y muchos de ellos emigraron hacia Holanda. Entre estos estaban los primeros peregrinos, que navegaron a bordo del Mayflower desde Holanda por el puerto de Plymouth, con destino al Nuevo Mundo.
Cuando los puritanos se separaron de la iglesia inglesa, se habían comprometido solemnemente a caminar juntos en todos los caminos de Dios que ya conocían o que irían a conocer. Esta era la razón vital del protestantismo. Antes que ellos embarcaran desde Holanda en 1620, su pastor Juan Robinson dio su sermón de despedida. Señaló que los seguidores de Lutero, Knox y Calvino se habían basado en las enseñanzas de esos hombres como si fueran la suma total de la verdad. Hablando de los reformadores, Robinson dijo: ellos no incursionaron en todo el plan de Dios, pero si estuviesen vivos hoy, estarían dispuestos a recibir más luz de la que ellos recibieron al principio. Si Dios les revela cualquier cosa a ustedes por cualquier otro de sus instrumentos, estén listos para recibirla, porque estoy seguro que el Señor aún traerá más luz y verdad de su santa palabra. Poco captaba él mismo el significado real de sus palabras. Más verdades brotarían de la palabra de Dios y los puritanos jugarían una parte vital. Los peregrinos desembarcaron en el peñasco de Plymouth el 21 de diciembre de 1620. Ellos fueron los primeros entre muchos miles de puritanos que en el siglo XVII emigraron al Nuevo Mundo y trajeron con ellos creencias que a su debido tiempo contribuirían al levantamiento de un movimiento religioso que circundaría el globo. De acuerdo a la profecía de Daniel 7, el poder del cuerno pequeño reinaría en Europa por 1260 años. Al final de ese periodo, que se extendería desde el año 538 al 1798, surgirían eventos que disiparían temporalmente esa supremacía. Exactamente, en febrero de 1798, las tropas francesas del general Berthier entraron a Roma, tomaron al Papa prisionero y aminoraron grandemente la autoridad y el poder del papado. De la misma manera, en la profecía de Juan en Apocalipsis 12, la mujer vestida de sol estaría en el desierto por 1260 años. Después de 1798, un movimiento surgiría que enseñaría las mismas grandes verdades enseñadas por los apóstoles, los profetas y los cristianos. Grandes verdades tales como la salvación por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo solamente, el ministerio sumo sacerdotal de Cristo, el sacerdocio real de todos los creyentes, la obediencia a todos los mandamientos de Dios, el bautismo del creyente y la suficiencia y autoridad de la Escritura sobre la tradición estaban entre lo que la iglesia primitiva enseñaba. Tales enseñanzas, perdidas por muchos a través de la gran apostasía, serían restauradas y proclamadas al mundo en la hora del juicio final. Jesús dijo que el Evangelio debía ser predicado en todo el mundo, y entonces vendría el fin. El clímax del prolongado conflicto entre Cristo y Satanás está descrito en Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El concepto bíblico de remanente significa un grupo de personas de cualquier edad que haya sobrevivido a la calamidad y sea leal a Dios y a los principios de su palabra en un tiempo de apostasía final. Sin embargo, la escena de Apocalipsis 12 deja claro que hace referencia a los descendientes espirituales de la mujer en el tiempo del fin. Eso es después de 1798. Ellos pertenecen a la digna línea de herederos espirituales entre los escogidos de Dios, que han sobrevivido a los furiosos ataques del dragón a través de la historia. Entonces, la obra de la Reforma no termina con Lutero, con Knox, con los puritanos o con los primeros peregrinos que embarcaron hacia el Nuevo Mundo. Es un proceso que marcha hacia adelante y su próxima fase nos señala hacia los comienzos del siglo XIX en América y el surgimiento de un movimiento profético que rápidamente capturó la atención de muchos alrededor del mundo.
Señor, tú sabes que no puedo predicar. Bueno, si tú me muestras el camino, es decir, si tú envías una invitación para que yo predique, entonces, Señor, iré. No es muy común que a alguien le pida a un agricultor de 49 años de edad que predique sobre la venida del Señor. Era un sábado por la mañana en agosto de 1831 y un extraordinario comienzo para el día más importante de la vida del agricultor inglés Guillermo Miller. Pues en el transcurso de una media hora ocurrió algo que cambiaría su vida completamente. Pase. Sobrino, ¿qué pasa? Tío Guillermo, el pastor de nuestra iglesia no podrá predicar mañana. Papá me mandó que te pida que vengas y nos hables sobre lo que estás estudiando en la Biblia. Sobre las profecías y la segunda venida de Cristo. ¿Vendrás? Como muchos otros que se han unido a las filas de Cristo a través de los siglos, Guillermo Miller era un novato indeciso. Pero este modesto agricultor de Nueva York llegaría a ejercer una gran influencia en la vida de miles de hombres y mujeres alrededor del mundo. Pues ingresó en el bosque de Arces como un agricultor, pero regresó transformado en un predicador. Sin embargo, la historia de Miller no comienza en el bosque de Arces. Eventos que ocurrieron en la antigua ciudad de Roma tuvieron mucha influencia. La Capilla Sixtina, cerca de la Basílica de San Pedro en Roma, es famosa por su historia y arte. Edificada por el Papa Sixto IV en 1473, es el lugar donde los cardenales de la Iglesia se reúnen para elegir un nuevo Papa. En sus paredes y techos se pueden ver magníficas pinturas de las escenas y personajes del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero la Capilla Sixtina es también significativa por otra razón, pues allí se encontraron la profecía y la historia. Miguel Ángel nunca hubiera imaginado cuando pintó la figura de Daniel en el techo, al comienzo del siglo XVI, que una de las profecías de Daniel se cumplirían en menos de 300 años más tarde. La profecía de Daniel en su capítulo 7 reveló que a la ascensión al poder del cuerno pequeño del cuarto gran imperio de Roma se le opondrían 3 reinos.
Cuando estos reinos fuesen subyugados, Daniel dijo que el pueblo de Dios sería entregado en las manos del pequeño cuerno por un período de 1260 años. Pero ¿cómo se cumpliría esto? En el año 533 después de Cristo, el emperador Justiniano I, soberano civil supremo, proclamó que el obispo de Roma sería la cabeza de todas las iglesias del este y oeste de su territorio. Al someterse al Papa toda autoridad espiritual, Justiniano virtualmente entregó el pueblo de Dios en su mano y colocó la espada civil a la disposición del pontífice. Pero el decreto no podría ejecutarse mientras el tercer y último reino que se oponía al obispo de Roma, los ostrogodos arianos, gobernasen Italia. Su poder fue interrumpido cuando las tropas de Justiniano rompieron el sitio de Roma por los ostrogodos en el año 538 después de Cristo. Fue en ese año que el antiguo trono del Imperio Romano fue finalmente preservado para el papado y el período de su supremacía eclesiástica comenzó. $1270 años después, Napoleón ordenó a su lugarteniente, el general Berthier, que marchara hacia Roma y subyugara la supremacía de su iglesia. En febrero 15 de 1798, el nuevo gobierno republicano fue establecido y sus emblemas y armamentos removidos de la ciudad. Los acontecimientos históricos cumplieron exactamente las palabras de la profecía. Poco más de 100 años antes, un doctor en divinidades de la Universidad de Oxford había sido el primero en declarar que la profecía de los 1260 años terminaría, como él decía, un poco antes del año 1800. Luego otros tomaron la misma posición. Algunos, como el famoso clérigo, filósofo y científico Joseph Priestley, hasta dijo que Francia sería el instrumento más adecuado para el cumplimiento de esa tarea. Cuando el golpe finalmente cayó sobre Roma en 1798, un coro de voces en Inglaterra, Europa y América atestiguaron el fin de los 1260 años de supremacía papal. A pesar de las diferencias de credo en otros puntos de fe, había una notable unidad en las interpretaciones proféticas básicas, recibidas de los primeros grandes reformadores. Ellos enseñaron acerca de los 4 imperios universales, las divisiones de Roma, el surgimiento del anticristo, el principio del día por año y la proximidad del juicio y la segunda venida de Cristo. Al despertar su interés en tan notable cumplimiento de la profecía, estos estudiantes de la Biblia empezaron a observar detenidamente la profecía más larga en el tiempo de Daniel, descrita en el capítulo 8. La predicción se encuentra en el versículo 14, en respuesta a una pregunta hecha sobre el tiempo que la visión cubría. ¿Cuándo Dios haría algo? Sobre el poder desolador que pisoteaba su santuario y su pueblo, la respuesta es la siguiente. Y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y de mañana, y el santuario será purificado. El estudio de este periodo de tiempo ha intrigado a los estudiantes de la Biblia por cientos de años. Eruditos judíos, desde el comienzo del siglo VIII, y eruditos cristianos, desde finales del siglo XIII, han identificado los 2300 días como 2300 años. Pero aunque muchos siguieron estudiando esta profecía, su significado seguía siendo un misterio. No debe sorprendernos, porque en Daniel 8, el ángel Gabriel le dijo a Daniel que el período de 2300 días años no se cumpliría hasta el tiempo del fin. Y en Daniel 12, Dios ordena al profeta a sellar su libro hasta ese mismo tiempo. Evidentemente, el significado de la profecía de los 1300 años no debería entenderse claramente hasta que el tiempo de su cumplimiento estuviese cerca. Isaac Newton fue uno de los hombres más brillantes que haya existido, quien formuló las leyes de la gravedad y algunas leyes del movimiento, quien también descubrió los secretos de la luz y el color. Pero muchos no saben que Newton escribió más sobre teología
que sobre ciencia, pues él era un gran estudiante de las profecías de la Biblia. En su libro sobre Daniel y Apocalipsis, describió un principio significativo relacionado con la profecía y su cumplimiento. Es un principio tan importante que Jesús lo expresó a sus discípulos 2 veces en la noche anterior a su muerte. Se encuentra en Juan 13 y 14. En el capítulo 14 Jesús dijo: y ahora os lo he dicho antes de que se haga, para que cuando se hiciere creáis. Isaac Newton creía que el designio de Dios era que su pueblo extendiera las profecías solamente cuando el tiempo de su cumplimiento se presentase. Y este principio profético se basa en los hechos de la historia. Cuando Roma gobernaba el mundo occidental, un gran grupo de estudiantes contemporáneos de la profecía reconocieron la identidad y el destino del cuarto imperio profético. Cuando Roma empezó a dividirse, otro grupo de personas describieron el temor que tenían del surgimiento del anticristo. Cuando el pequeño cuerno papal reveló el real carácter e identidad, una gran multitud de reformadores atestiguaron del cumplimiento de la profecía en muchos países. El Espíritu Santo explica lo mismo en otros lugares con más claridad, para que no quede ninguna duda a menos que uno sea un ignorante obstinado. Cuando los 1260 años llegaban a su fin, eso también fue proclamado en el Viejo y Nuevo Mundo. Pero en el siglo XIX, el foco de interés en diferentes continentes y países y entre todos los grupos denominacionales eran los 2300 años de Daniel 8. Y uno de esos testigos fue el predicador bautista que llegó a ser el líder en los Estados Unidos del gran movimiento que enfatizó la segunda venida de Cristo al comienzo del siglo XIX, Guillermo Miller. ¿Pero qué clase de hombre fue Guillermo Miller? Miller nació en Massachusetts en 1782. Cuando él tenía 4 años de edad, su familia se mudó a Lowhampton, Nueva York. Siendo el mayor entre 16 niños, su madre, que temía a Dios, le enseñó a reverenciar la Biblia como la revelación de Dios al hombre. A la edad de 21 años, Miller se casó con Lucy Smith y luego se mudaron a la cercana ciudad natal de ella, Pony, Vermont. Al separarse de la influencia religiosa de su madre, Miller fue atraído por la filosofía del deísmo, promovida por sus amigos. Para el deísta, Dios es una clase de autor ausente que no tiene ningún interés en su creación. En consecuencia, la oración, la Biblia o la noción de un Salvador no tiene significado. En su libro Apología y Defensa, Miller más tarde describió esta experiencia. Llegué a la conclusión que la Biblia era de concepción humana y la descarté completamente. Pero Miller poseía cualidades personales que incitaban a otras personas a confiar en él. Llegó a ser el sheriff asociado y lugarteniente de la Guardia Nacional del estado de Vermont. Durante la Guerra Americana de 1812, fue ascendido a rango de capitán en el ejército de los Estados Unidos. En el verano de 1814, peleó en la famosa batalla de Plattsburgh, uno de los conflictos decisivos de la guerra. Las fuerzas americanas estaban inquietas ante los bien entrenados y disciplinados ingleses, quienes eran 3 veces más numerosos que ellos. Pero la sorprendente victoria sirvió para crear dudas en la mente de Miller, pues el éxito en la guerra parecía ser la obra de una fuerza más poderosa que la humana. En 1815, Miller regresó a Lowhampton y edificó en un terreno de 80 hectáreas esta cómoda casa de 2 pisos cerca de un bosque de arces. Aunque ahora creía en un ser supremo, todavía no creía que Dios había dado alguna revelación por escrito. Sin embargo, un día, al convencerse de su iniquidad, comenzó a preguntarse cómo un ser justo podría salvar a los violadores de su ley. De repente, la personalidad de un Salvador se le impresionó vívidamente. Sintió que podía confiar en la misericordia del mismo. ¿Pero existía ese Salvador?
A fines de 1816, él aceptó a Jesús como su Salvador y amigo en la Iglesia Bautista de Hampton, y la Biblia llegó a ser un deleite. Pero sus amigos deístas fueron ágiles en desafiar su nueva fe en las Escrituras como la revelación de Dios. Dejando de lado todos los libros, excepto la Biblia y la concordancia de Cruden, Miller comenzó con Génesis 1 y prosiguió no más rápido de lo que su entendimiento del significado de cada texto le permitía. Pasó 2 años estudiando la Biblia meticulosamente, una tarea tan cautivante que muchas veces pasaba días y noches enteras en su estudio. ¿Y cuáles fueron algunas de las conclusiones a que llegó en 1818? Estoy completamente seguro que la Biblia se interpreta por sí sola y que es lo suficientemente simple para que todos la entiendan. También estoy convencido que la misma debe leerse literalmente, a no ser que exista una prueba clara que el escritor está usando un lenguaje simbólico. ¿Y las profecías del Viejo Testamento? Reconozco su forma simbólica, pero ellas casi siempre se cumplen literalmente. Tomemos por ejemplo el nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. Estos fueron acontecimientos literales, pero sus profecías fueron escritas en un lenguaje simbólico y ocurre lo mismo hoy. Las señales de los tiempos y la presente condición del mundo concuerdan con las descripciones proféticas de los últimos días. Estoy convencido que este mundo ha llegado a los límites del tiempo asignado. Cristo Jesús está a punto de regresar en toda su gloria. La conclusión de Miller fue interesante, pues era contraria a la idea predominante de la mayoría de las iglesias protestantes de su tiempo sobre la segunda venida. Estos enseñaban que el milenio, o período de 1000 años descrito en Apocalipsis 20, comenzaría con una conversión mundial. Esto llevaría a un reinado milenario de paz y justicia en la tierra. Entonces la segunda venida de Cristo ocurriría al final de los 1000 años. Mientras muchos pensaban que ellos reconocían las señales que indicaban que el milenio se iniciaría al comienzo de los 1800, Miller por su lado estaba convencido de que la venida de Cristo era inminente y que ocurriría al comienzo de los 1000 años. Estoy seguro de que nos hemos equivocado en cuanto a esto. Solo escuchemos Daniel 8, versículo 14. Hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. El capítulo indica que los 2300 años comienzan con el decreto de reconstruir Jerusalén en el año 457 a.C. El período termina alrededor del año de 1843. La Biblia parece enseñar que el santuario es la tierra. La purificación debe ser la purificación de fuego en la segunda venida de Cristo. Lo que significa que en unos 25 años el mundo llegará a su fin y Jesús vendrá. De hecho, Miller pasó los próximos 13 años examinando y reexaminando los argumentos a favor y en contra de su creencia. A medida que crecía su convicción, sentía que tenía el deber personal de comunicar al mundo sus conclusiones. Cuando los años de investigación finalmente borraron todo vestigio de duda, el temor de hablar en público se hizo presente. Hasta aquel sábado en el bosque de Arces en agosto de 1831, Miller acompañó a su sobrino, Irving Guilford, a la casa de los Guilford en Dresden. Respetando la falta de confianza de Miller, sus parientes invitaron a los vecinos a su casa en lugar de ir a la pequeña iglesia bautista aquel domingo. El texto que usó en su sermón, Daniel capítulo 7, interpretado de igual manera que los grandes reformadores lo interpretaban, pero con el cumplimiento adicional de los 1260 años en 1798. Fue la predicación de John Knox sobre Daniel 7 en 1547 que inició la reforma en Escocia. Pero ahora Guillermo Miller avanza un paso más. Él añade una interpretación de los capítulos 8 y 9 de Daniel para iniciar el gran movimiento del advenimiento en el Nuevo Mundo.
Cuando Miller regresó a la casa, empezaron a llegar invitaciones para predicar en lugares cercanos y lejanos. Su segunda serie de reuniones tuvo lugar en esta imponente casa de reuniones bautista en Pulney, su antigua ciudad natal. Miller nunca podría haber imaginado que en el transcurso de 15 años su influencia se extendería desde Lowhampton a través de todo el mundo. Aunque Miller había llegado a sus conclusiones por el estudio personal de las Escrituras, sus opiniones no eran del todo nuevas. Antes que él publicara este libro de disertaciones en 1836, ya habían otros 75 dispersos por los 4 continentes, que anticiparon sus descubrimientos. A pesar de sus diferencias culturales y denominacionales, ellos concordaban esencialmente que los 2300 años se cumplirían durante la década de 1840. O sea que la advertencia del juicio venidero y el pronto regreso de Jesús se dio tanto en el viejo como en el nuevo mundo. Solamente en Inglaterra más de 1000 ministros la propagaron. En Suecia, donde la predicación contraria a la de la iglesia establecida era ilegal, los niños proclamaron el pronto advenimiento de Cristo. En Estados Unidos, el mensaje de Miller fue oído en las principales ciudades de la nación. El Señor viene. Su llegada es inminente. ¿Estás listo para encontrarlo? Ministros de muchas denominaciones, convencidos de la veracidad del mensaje de Miller, se unieron a él en su proclamación. Los cálculos contemporáneos estimaron de 700 a 2000 el número. La segunda venida de Cristo. También hemos visto los eventos. Se organizaron convocaciones generales que atrajeron mucho público. Se dirigieron reuniones campestres, 125 de ellas entre 1842 y 1844, con una estimada audiencia total de 500,000 de personas. La prensa causó un impacto aún mayor que el evangelismo público. En mayo de 1844 se dice que circularon 5 millones de copias de artículos sobre el segundo advenimiento. Los predicadores, seguidores de Miller, estaban atentos a todo medio disponible para hacer su mensaje simple y claro. Este cuadro, con sus fotos y figuras, claramente se enfocaba en el año climático de 1843, la fecha aguardada por la venida del Señor. Pero no todos tomaron estos predicadores con seriedad. Un legislador introdujo una propuesta para posponer el fin del mundo hasta 1860. Otro ofreció reservaciones de asientos para escaparse en un globo aerostático por $200. Miller siempre había vacilado en fijar una fecha exacta. Mientras el año de 1843 se acercaba, más lo presionaban. Porque el año sagrado de los judíos comenzaba en la primavera. En el año 2300, desde la primavera del año 457 a.C., se cumpliría entre las primaveras de 1843 y 1844. La primavera de 1844 pasó, y Cristo no vino. Volviéndose las Escrituras para una solución a su problema, los seguidores de Miller encontraron la parábola de las 10 vírgenes en Mateo, capítulo 25. En el versículo 5 leyeron la frase, y tardándose el esposo. Evidentemente habría un tipo de tardanza, y así ellos esperaron hasta agosto de 1844, cuando ocurrió un acontecimiento extraordinario. En las reuniones campestres de Exeter, Nueva Hampshire, Samuel Snow, un predicador seguidor de Miller, reavivó a su audiencia. Primero mencionó que, de acuerdo a Esdras 7, el decreto de reconstruir a Jerusalén, que inició los 2300 años, no comenzó hasta el otoño del año 457 a.C. Siendo así, los 2300 años tendrían que terminar en el otoño, no en la primavera. ¿Pero qué día del otoño? Basándose en sus estudios de las fiestas primaverales y otoñales de los judíos en Levítico, Snow concluyó que Jesús aparecería en el 10º día del 7º mes. La mejor evidencia indica que el 10º día del 7º mes judío ocurrirá el 22 de octubre de 1844.
Así que en menos de 3 meses, el esposo estará aquí para buscar a su esposa. No es tiempo para que escuchemos el clamor de la medianoche. He aquí, el esposo viene, salid a recibirlo. Las colinas de Nueva Inglaterra pronto resonaron con el clamor de la medianoche. Miller estaba entre los últimos en aceptar esa fecha. Pero él y otros líderes sintieron que guardar silencio parecía contrariar el trabajo del Espíritu Santo. Mientras los días pasaban, muchos fueron bautizados. Los creyentes cerraron sus comercios, dejaron sus trabajos, confesaron sus faltas y pasaron horas enteras orando. Finalmente el cubrimiento excesivo de la prensa cesó. La gran tienda de campaña fue desarmada y guardada por última vez, y los líderes regresaron a sus casas para estar con sus familias.